Oremos. Mi amado y buen Dios, Padre de toda consolación, en esta mañana yo clamo desesperadamente, Señor, como el ciervo que brama junto a las corrientes de las aguas. Así, oh Dios, por ti clama, oh Dios, mi alma en esta mañana, para que tú traigas, Señor, tu paz soberana, el ereiné de Dios, el shalom de Dios, esté derramándose ahora sobre todo corazón angustiado, atribulado, necesitado. Que la paz tuya, Señor, esa paz verdadera, repose en esta mañana. Gracias por tu gracia. Sé que estás aquí y sé que vas a obrar. Señor, respalda mis palabras con tu espíritu, con tu poder, con tu autoridad. Yo te ruego que se cumpla el propósito en esta mañana. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es un deseo y una necesidad universal que todos los hombres y mujeres anhelan. De hecho, la falta de paz abate nuestros corazones, provocando que las dificultades consuman nuestros pensamientos, drenen nuestras fuerzas emocionales. La falta de paz provoca descontento, incluso amargura, incertidumbre, ansiedad. Y esto es el reflejo de la ausencia de paz. Las personas normalmente se preocupan y se vuelven ansiosas y temerosas cuando no hay paz. Y la razón de esto es porque a veces, cuando nos encontramos así, dejamos de confiar en la sabiduría, en el poder o la bondad de Dios para traer paz en medio de la tormenta. La Biblia dice que Dios es un Dios de paz y Él es el único que puede dar paz en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. El problema con la ausencia de la paz es que los hombres y las mujeres se alejan de esa paz que es Cristo Jesús. Desafortunadamente, las personas con falta de paz temen que Dios no sea lo suficientemente poderoso como para traer alivio en medio del dolor. Y es todo lo contrario. Dios es todopoderoso. Aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, Él se manifiesta a aquellos que lo buscan desesperadamente. El salmista decía: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busquemos a Jehová, el cual puede ser hallado. El profeta Jeremías decía: clama a mí y yo te responderé. El Señor le dice a Jeremías: y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia nos enseña que el cristiano no debe estar nada afanado. Y la razón de esto es porque el Señor está cerca. Y cuando hablo de estar cerca, voy a tratar de explicar esto, porque podemos interpretar que el Señor está cerca y estamos hablando de su segunda venida, y aunque esto se aplica, vamos a ver que no es en este contexto cuando la Biblia dice el Señor está cerca. Así que la Biblia nos enseña, ¿saben qué? No estén afanados, no estén angustiados, no estén preocupados. El Señor está cerca. En segundo lugar, la Biblia dice: no se sientan así como están ahora.
porque Dios realmente es el dador de la paz, y Él provee un tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento, y no solamente el entendimiento, sino que también Él guarda el corazón y sus pensamientos como hijos de Él en perfecta armonía. Y una vez más, el pasaje de Filipenses 4 del 5 al 7, ahí en pantalla, el texto dice de esta manera: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice: el Señor está cerca. Por nada, verso 6, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué cosa? Oración y ruego con acción de gracias. Y mire lo que dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quien escribe esta carta lo hace desde un profundo dolor, estando en una situación muy difícil. Un hombre que ha sido apresado, posiblemente encadenado, pasando hambre y un sinnúmero de cosas, en algunas ocasiones maltratado. Y él dice, en medio de la angustia: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y este hombre es el apóstol Pablo, quien escribe esta carta desde la prisión. Estando preso, Pablo escribe esta maravillosa carta. Y lo primero que el apóstol tiene como intención es aconsejarle a su audiencia que esa paz que sobrepasa todo entendimiento debe de ser buscada, porque es la única manera de salir del desastre en el que usted se puede encontrar. Y Pablo dice: tienen que aprender a tener paz. El ser humano por naturaleza se desanima, y lo primero que quiere hacer es huir cuando entiende que está en medio de un conflicto. Las personas, cuando están en medio del dolor, a veces culpan a Dios, le dan la espalda a Dios, huyen de Dios, cuando Dios realmente lo que quiere es estar cerca de ti. Y si tú haces un análisis de tu vida, piensas si en algún momento le diste la espalda a Dios y ahora estás en una situación difícil. Bueno, aún hay tiempo para buscar esa paz. Aún hay tiempo para sentir el gozo del Señor, que puede ser tu fortaleza en medio del dolor. El Señor está aquí para consolar, para fortalecer. Él no se ha olvidado de tu angustia, de tu dolor. Él dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que el ser humano se queja: ay, ¿por qué me pasó esto a mí? El ser humano se desanima. Y hay algunos que su fe va a ser probada como si fuera oro, y va a ser probada, y en la prueba se ve la verdadera naturaleza de tu fe. Cuanto más angustia y cuanto más dolor tienes, es cuando más debes de buscar el rostro del Señor. Pero hacemos todo lo contrario. El hombre huye y no entiende que en medio del conflicto Dios quiere estar. Pablo dice en el verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pablo usa un vocablo en el griego, epikes es la palabra, y este término tiene un significado profundo. De hecho, denota sensatez, amabilidad, suavidad, bondad, humildad, paciencia, mansedumbre, cuando estás pasando por un momento de tormenta. Es tolerar los defectos incluso de los demás. Es tratar con misericordia los fracasos y perdonar las faltas. Y Pablo pareciera estarnos diciendo
que en medio de la falta de paz, en vez de estarnos quejando, en vez de estar criticando, en vez de hacer todas estas cosas, deberíamos de asumir las pruebas con humildad. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir? Si ya hubo uno que sufrió por nosotros. En español se traduce esta palabra como gentileza. Sin embargo, en este contexto, la gentileza se relaciona con la humildad que produce aquella paciencia para soportar la injusticia. No suena nada justo perder a un nietecito de 14 años. No suena nada justo perder a tu niña de 7 años. Para nada. Es todo lo contrario. Es difícil, es duro. Y hay que estar en los zapatos de los que sufren para entender el dolor que esto provoca. Sin embargo, para ustedes que sienten dolor y que es un dolor que desgarra el alma, aún en ese desgarro pueden encontrar la paz de Dios si realmente le buscan con todo su corazón. La Biblia dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el dolor más angustioso, en el dolor más profundo, con mi Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Si lo va a dar, délo bien. Pablo decía ahí mismo en esa carta, en el verso 11, que él ha aprendido a contentarse, cualquiera que fuere su situación. En el verso 11 de Filipenses 4:11, Pablo, y ahí en pantalla, dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cuando en cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Ya, hermano, la situación es difícil, es dolorosa lo que usted puede estar viviendo, pero no le agregue más carga a la que usted no pueda llevar. Despójese de aquellas cosas en el nombre del Señor que le son difíciles. Ya el dolor es suficiente como entonces para empezar a renegar o cuestionar a Dios. Pablo intenta captar la atención de su audiencia y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y al inicio del verso 4 en Filipenses 4, nosotros leímos el verso 5 en nuestra lectura, pero en el 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo está llamando a tener en medio de la dificultad, experimentar el gozo del Señor. Así que lo que Pablo parece en primer lugar está diciendo: aprendan a buscar esa paz para que reciban ese gozo. Y en segundo lugar, Pablo aconseja que para alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es necesario confiar que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Mire lo que dice, verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No existe mayor sensación de paz que sentir y saber que el Señor está cerca. Cuando Jesús está presente en cualquiera que sea la situación, todo va a estar controlado, todo va a estar en armonía. Aún se pudieran levantar tormentas muy difíciles, como cuando a él le ocurrió
cuando estaba en aquella barca con aquellos discípulos, que la Biblia dice que habían vientos muy fuertes y se levantaban grandes olas, y los discípulos desesperados no sabían qué hacer, hasta que por fin se acordaron que podían clamar a Jesús. Y clamaron desesperadamente y le dijeron: Señor, Señor, sálvanos, despiértate, que perecemos. Ellos incluyeron a Jesús en ese momento, como que si Jesús también iba a perecer. Y Jesús se levanta, y lo primero que Jesús hace no es calmar la tormenta. A veces creemos que el Señor va a venir inmediatamente y va a calmar la tormenta. Hay tormentas que son necesarias, que no queremos, que no deseamos, pero ahí Dios está trabajando para mostrar su gloria, para entender que Él es quien lo llena todo. Y reprendió a los discípulos y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy aquí, yo soy el dador de la vida, yo soy el que los protege, yo soy el que les doy provisión. Están conmigo, ¿por qué tienen miedo? Nadie los puede arrebatar de mi mano, conmigo están seguros. Y todos los creyentes, todos los cristianos que confían en Jesús como su Señor y Salvador, Él está en control de nuestras vidas, de nuestras necesidades, no importa la angustia que tengamos. Él está en control, Él sigue sentado en su trono de gloria y nada se le ha escapado de su control. Así que esta sensación que el apóstol Pablo trata de decirle a los hermanos de Filipo: hey, tranquilo, muéstrense gentiles, muéstrense amables, que los demás los puedan ver, que esto sea conocido para aquellos que en medio del dolor ustedes actúan como creyentes, no como no creyentes. Y confíen, estén tranquilos, el Señor está cerca. Y aunque esta expresión pudiéramos usarla para otros sermones y hacer referencia acerca del regreso de Cristo, en realidad el contexto nos ayuda a entender que lo que Pablo realmente está diciendo es: el Señor está ahí al lado tuyo en medio de tu dolor. Está ahí, y en vez de buscarlo a Él y hablar con Él, buscamos a otros con quien hablar. Y es increíble que a veces yo creo que para los cristianos Dios no nos es suficiente, porque queremos que otros nos escuchen, queremos que otros nos aprueben, queremos sentir el abrazo, el calor de los demás, cuando el Señor está ahí cerca, dispuesto para abrazarte, para que tú recibas contentamiento. Pero hay que buscarlo. Las persecuciones, la muerte, la angustia es complicada, pero Santiago decía, Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Se lo decía a personas que estaban sufriendo persecución. Ahora, en este contexto, dice: porque la venida del Señor, ahora sí habla del regreso de Cristo, está cerca. Es decir, amados hermanos, debemos de entender que el sufrimiento que nosotros estamos experimentando en este momento es pasajero. En cualquier momento se va a acabar cuando esa bendita trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero. Eso va a pasar. Así que el Señor está cerca como quiera que lo busque. Está cerca porque lo tenemos ahí. Pero también está cerca porque está pronto a regresar. Así que Pablo les está diciendo: hermanos de Filipo, ustedes que han tenido la pérdida de algunos familiares, algunos de ustedes que los han encarcelado, algunos de ustedes que han sido torturados, el Señor está cerca y el Señor escucha el clamor de ustedes y el Señor los ayuda y el Señor los fortalece en sus corazones. Ningún ser humano te puede dar la paz que solamente Dios da. Dios es el único que te da paz. En el momento más oscuro de tu vida Él trae luz. En el momento de mayor angustia
Él se muestra como un Dios bondadoso. El salmista declaró en el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hay que acercarse a Él, porque al acercarnos a Él, entonces recibimos bien. Pero no solamente eso, sino que cuando nos acercamos a Él, entonces tenemos esperanza. El salmista dice: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Quizás para algunos de ustedes en este momento no hay ningún tipo de esperanza, pues ¿sabe qué? Hay un hombre en las Escrituras, dice el libro, en la carta a los Romanos, que en un momento de desesperanza, es decir, en donde no había ningún tipo de esperanza, ahí él tuvo esperanza. Esperanza contra esperanza. Eso es lo que Dios hace. Cuando ya no hay esperanza, Dios trae esperanza. Cuando hay angustia, Dios trae gozo. Dios lo hace. El Salmo 34, 18 dice: cercano. ¿Sabes lo que es cercano? Está al lado tuyo. Quiere vivir dentro de ti. Y hay algunos que están constantemente llamándolos y no hacen caso. Te aseguro que cuando Él llegue vas a querer haber abierto esa puerta, porque cuando se cierre esa puerta no te valdrá el decir: es que yo fui a la iglesia Talbot en español. No, eso no te va a servir de nada. Rinde tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios, haz metanoia en tu vida. Metanoia es arrepentimiento. Olvida ciertamente esa vida que te tiene atada y vuélvete a Cristo, el autor y consumador de la fe. Vuélvete a Él mientras Él pueda ser hallado. Él está cercano a los que están quebrantados de corazón. Y Él salva. Tú te sientes contristada ahora mismo. Bueno, Él salva a los contritos de espíritu. Y el salmista dice en el Salmo 145, 18: cercano. Y una vez más esta frase: cercano, el Señor está cerca. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A todos aquellos que le invocan, pero a todos los que le invocan de veras, no aquellos que se acuerdan de Dios solamente cuando están pasando por cosas terribles. Debemos de buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Dios hay que buscarlo cuando estamos contentos, cuando estamos tristes. Él es Dios, hermano, busquémoslo. La iglesia tiene que buscar el rostro de Dios. Vivimos tiempos muy difíciles y le tengo una noticia: esto no se va a poner nada mejor. Hay algunos que han puesto su fe en el gobernante, el presidente de la nación. Mi presidente es Cristo. Mi rey es Cristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores. Ningún hombre puede hacer lo que Cristo puede hacer. El presidente no fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. Él también necesita ser redimido por la sangre del Cordero. Así que Él está cercano a todos los que le invocan de veras. Eso significa acercarse en fe, buscarlo. A veces esto yo no sé cómo transmitirlo, pero yo he aprendido en los momentos más oscuros de mi vida confiar en el Señor. Hermano, esto no se aprende en una clase de escuela dominical ni en una prédica. Esto se aprende en sus rodillas y en su relación con Dios diariamente, para que usted aprenda a confiar en que su Dios estará ahí. Hay ocasiones en las que Él permite que se pasen procesos. De los 12 apóstoles, solo uno tuvo una muerte bastante digna. Los demás murieron cruelmente, perseguidos, hombres que entregaron y gastaron su vida por el Señor. ¿Y quiénes somos nosotros
para no pasar por esas cosas. Dios está cerca de nosotros. Y yo pienso en esto. Si estos hombres confiaron al punto que estuvieron dispuestos a dar su vida, es porque ellos entendían quién era Cristo. Ellos lo vieron resucitado. Ellos no murieron por una mentira. Ellos murieron por la única verdad, por el único camino que provoca vida, y ese es Cristo Jesús. Ellos entregaron su vida, no les importó morir de la manera como murieron. Sabían que al morir estarían con Él. Por eso es que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para todos los creyentes. Así que no hay razón para tener miedo. No se sienta temeroso. El salmista en el Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios está cerca, no está lejos. No hay razón entonces para aquellos que se sienten muy abrumados, de sentirse ansiosos o vacilantes. De hecho, es el momento de estar más firmes que nunca, sin desmayar, buscando al Señor, dice Pablo, en toda oración y ruego. Si lo buscamos en toda oración y ruego, no deberíamos de estar afanosos. Que nuestro afán sea buscarlo a Él en toda oración y ruego. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Filipenses 4:6, mire lo que el apóstol Pablo dice: por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Ahí bien marcadito, en letras negras y subrayado: no estén afanosos. En vez de estar afanosos, en vez de estar así ansiosos y ¡ay!, que Dios conozca tus peticiones. Hazlo delante de Él. Acércate con corazón contrito y humillado. Dice Pablo: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo nos está diciendo que gracias a la presencia de Dios no debería de existir tanto afán. Si Él está cerca, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Si Él está cerca y Él es el que provee. Además, a veces esto es un problema. Hay personas que a veces están tan afanados con el trabajo que se olvidan de que Él es el dueño del oro y de la plata, y ponen al trabajo como un ídolo que ocupa el lugar de Dios. Yo solo pienso en lo que Dios ve cuando eso ocurre. Y Pablo dice: no se afanen de nada. ¿Por qué? Porque Él está cerca, pero además de esto, búsquenlo en oración y ruego. Y la idea de esto es que Pablo está tratando de decir: a Él no se le escapa nada. Él está al control de todo. Nada de lo que está pasando excede la capacidad de control que Dios tiene. Nada, absolutamente nada. Él está en control. Él puede manejar la situación más triste y más difícil que nosotros no podemos hacer. Aun cuando tú has sentido deseos de quitarte la vida por si acaso, Él tiene el control para inyectarte vida y vida en abundancia, y reprender ese espíritu de muerte que quiere acabar con tu vida. Él tiene el poder para hacer esto. Así que si ha pasado por tu mente esto, no lo hagas. No condenes tu vida haciendo esto.
aún hay esperanza, aún se puede seguir viviendo, aún Cristo puede hacer todas las cosas nuevas. Así que no estés afanoso. Pablo le dice, por nada. Por nada. ¿Y qué es nada? Nada. Nada. Ahora, quiero hacer esta nota aclaratoria. De ningún modo Pablo está llamando a vivir de forma despreocupada. No. Si no tiene trabajo, busque trabajo y ore y pídale al Señor. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No esté pensando de que, como el Señor está cerca, no voy a trabajar, el Señor va a proveer. No es lo que está diciendo. Vaya y trabaje, pero que su trabajo no ocupe el lugar de Dios. Y esto es increíble. Yo he visto hombres y mujeres a lo largo de mi vida ministerial: pastor, ore por un trabajo. ¿Sabe qué? A veces yo no oro por eso, porque entonces les da un trabajo, pero entonces están sábado y domingo, dejan de congregarse y dejan de atender a la familia. Si Dios le dio el trabajo, glorifique a Dios, que así mismo como se lo dio, así mismo se lo puede quitar. Amén. Eso como que no gustó mucho, pero sonría, que el Señor le ama. Debemos de entender que Dios no nos está diciendo en su palabra que vivamos de manera despreocupada. Debemos entender que una cosa es tener cuidado e interesarnos en forma genuina en una cosa, pero otra cosa es caer en la ansiedad. Eso es lo que el Señor está tratando de corregir. El exceso de afán es sinónimo de estrés, y el estrés mal manejado provoca presión y dolor en el corazón. Incluso cuando el estrés llega, a mí se me andaba cayendo el pelo por el estrés. Así que ya sé que algunos que ya están, es que han estado muy estresados. El estrés a veces viene acompañado de pena, de dolor, de angustia, de aflicción. A veces es espiritual, a veces es psicológico. Y no habrá manera de salir victorioso si nos quedamos ahí anclados a la pena, al dolor, a la angustia o a la aflicción. Pablo le decía a los hermanos de Corintios, les dijo: escuchen, hermanos de Corintios, escuchen, hermanos de Talwood, estamos atribulados. Sí, estamos atribulados en gran manera. El dolor es muy difícil, pero una cosa es estar atribulados y otra cosa es estar derrotados. Y Pablo, mire lo que dice a los hermanos de Corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 al 10. Dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Hay apuros, sí los hay, mas no desesperados. El cristiano tiene problema a veces con esto. Se angustia y se desespera. Pablo dice: hay angustia, pero no se desesperen. Incluso para aquellos que se sienten ahora mismo perseguidos. Pablo era uno de ellos que era un perseguido. Pablo podría identificarse con nosotros. Es más, yo diría, Pablo era un hispano en aquel tiempo, ¿no? Pablo dice: perseguidos, mas no desamparados. El Señor nunca desampara a los suyos. Derribados, sí, nos derriban. 7 veces cae el justo, pero 7 se levanta. Derribados, pero no destruidos, porque el Señor nos levanta. Y Pablo dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que Pablo les está diciendo: bueno, no estén afanosos.
y les recomienda que para recibir esta paz que sobrepasa todo entendimiento, deben orar. Pablo le dice, oren por todo. Filipenses 4:6, otra vez, mira el texto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero detenerme un momento en esta parte. En el plano teórico, porque los cristianos somos muy teólogos y pocos prácticos. Todos, la mayoría saben de Biblia, pero muy pocas veces aplicamos eso que sabemos de la Biblia. Y obviamente, en el plano teórico, yo creo que todos estarían de acuerdo con el hecho de que la oración es fundamental, es vital para la fe cristiana. ¿Quién diría lo contrario, que no es necesario orar? No, nadie diría eso. Pero, ¿cuántos realmente viven lo que oran? ¿Cuántos viven realmente lo que oran? Nuestro problema es que oramos, pedimos, nos acercamos a Dios, oramos a Dios, le pedimos a Dios, pero no confiamos en la respuesta de Dios. Incluso a veces queremos que la respuesta de Dios sea nuestra propia respuesta. Señor, es que si no, Dios no hace lo que yo quiero, es como que si Dios no me contestó. Dios hace lo que Él quiere. Él es el Rey soberano y a veces nos guste o no, Él es Dios. Él hace lo que Él quiere porque Él entiende lo que es mejor para ti, aun cuando tú mismo no lo entiendas. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Su voluntad es buena, es siempre perfecta y siempre es agradable. Oramos, pedimos, pero no confiamos en que Él está en control. Y otro escritor de las Escrituras, igualmente inspirado por el Espíritu Santo, alentó a sus destinatarios que también estaban sufriendo persecución. Les dijo, pero que pida con fe. Santiago 1:6, por favor. Le dijo, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Pida con fe. ¿Cuántas veces usted realmente se acerca y sabe qué es pedir con fe? Es descansar en lo que Dios va a hacer. Dios no va a hacer mis caprichos. Ni tampoco la fe es una especie de microwave que usted pone y agarra comida y la mete en el microwave. Señor, yo tengo fe. Señor, es que yo te pedí con fe. Eso no es fe. La fe a veces demanda tiempo de espera. No es algo que va a ocurrir así porque tú quieres que ocurra. No. Pero pida con fe sin dudar. Dice Santiago 1:6 ahí en pantalla. Porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Pida con fe. Ya la historia de la iglesia nos dice que una serie de hombres de Dios sufrieron persecución. Algunos sufrieron la muerte y estuvieron otros encarcelados. Un ejemplo es el gran apóstol Pedro. Dice Hechos 12:5, no está en pantalla, pero la Biblia dice que él fue encarcelado por orden de Herodes por estar predicando a Cristo. Y cuando la iglesia escuchó de que Pedro estaba en la prisión y que había sido amenazado de muerte, ¿sabe qué fue lo que la iglesia hizo? La iglesia no se quedó ahí pasmada diciendo, ay, Señor, ¿cómo es posible que al gran apóstol Pedro lo hayan metido en prisión? ¿Cómo es posible que lo vayan a matar a Pedro? ¿Cómo es posible esto, Señor? ¿Cómo? La iglesia no hizo eso. No criticó, no se quejó, no hizo nada. ¿Sabe qué hizo la iglesia? La iglesia se reunió para orar. Cuando la iglesia se une en oración,
Cuando la iglesia clama a Dios, suceden cosas, dice el canto, cosas maravillosas que ojo no vio ni oído oyó. Cuando el pueblo del Señor aclama a Dios, suceden cosas maravillosas. La iglesia se reunió, clamó, y Pedro salió literalmente en medio de los guardias. La prisión se abrió y ahí pasó Pedro, porque el Señor estaba ahí. Así que Dios protege a los suyos. Y la oración, y esto es el punto de esta mañana, la oración es la clave si quiere tener paz. La clave para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el verso 6, Pablo anima, dicen, busquen el rostro de Dios. Háganlo formalmente. Ahí, una oración formal. Supliquen, pidan, rueguen. En lugar de estar afanados, Pablo les está diciendo, echen el todo por el todo en la oración. Humíllense, humíllense. De hecho, Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire lo que dice, echen toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Un paso importante para encontrar la paz es que llevemos todo a Dios en oración. Hay un himno hermoso que dice en una de sus estrofas, a manera de pregunta, dice, ¿vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? ¿Se acuerda de eso? De esa parte. Y dice, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Recuerda esa parte? Desprovisto. Es porque no llevamos todo a Dios en oración. Una vez más. Vive el hombre desprovisto. Recuerde esta frase. No llevamos todo a Dios en oración. Qué lindo, ¿no? Pablo dice, aquellos que están buscando la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, búsquela en oración. Pero no solamente eso, debemos ser agradecidos en todo. Una vez más, y casi que vamos terminando. Verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermano, un problema que a veces tenemos es ser mal agradecidos. Esto es complejo, pero tristemente a veces es así. Y Pablo dice, sean agradecidos por todo y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo dice en otra carta, en la primera de Tesalonicenses 5:18. Y quiero que ahora observe lo que ocurre después de haber orado, después de haber dado gracias, después de no haberse afanado tanto. Verso 7. Póngase de pie, por favor. Mire qué lindo. Y dice, la paz de Dios, la paz de Dios,
la de nadie más. La paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, guardará, cuidará, protegerá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz está en Cristo Jesús. Búsquenlo. Usted, si se siente con falta de paz, búsquelo. Isaías dijo que esta paz es sobrenatural. Isaías dijo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pablo oró por los romanos para que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. En su oración por Israel como sumo sacerdote, Aarón dijo: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Salmo 29:11, el gran rey David escribió y dijo: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y poco antes de su muerte, el gran rey y Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios le da paz a los suyos. Pero aquellos que no quieren nada con Él, que no quieren buscar esa paz, escuche lo que dice el profeta Isaías, porque esta es la otra parte, la otra cara de la moneda. Aquel que no rinde su corazón, aquel que no busca a este Cristo, no vendrá paz sobre él de ningún modo. Y esto no es chantaje, es lo que la Biblia dice. El profeta Isaías en Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Pero para los que aman el rostro del Señor y lo buscan en medio de la dificultad, esa paz sobrenatural vendrá sobre ti. Esa paz sobrepasará todo tu entendimiento. Esa paz tiene la capacidad de trascender lo intelectual, el análisis, el pensamiento y el entendimiento de los humanos, porque es una paz celestial, es una paz que viene del mismo trono de Dios, depositada sobre nosotros. Es superior a nuestros planes, superior a nuestras estrategias humanas. Esa paz viene de la fuente genuina de paz en quien la obtenemos y simplemente la buscamos. Esa paz viene del mismo trono de Dios. Esa paz trae calma y eleva al creyente en medio de la crisis, de la prueba más debilitante. Es una obra sobrenatural que pasa toda comprensión humana. Esta paz no elimina las circunstancias desagradables, sino que esta paz nos ayuda en medio de la dificultad para confiar en que Dios tiene un propósito en toda esta desgracia. Porque Dios es infinito, Dios es santo, Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Dios va a honrar a aquellos que le honran. Así que quienes le buscan y quienes le honran confiando en Él van a experimentar las bendiciones de su perfecta paz. Dios guarde el corazón de ustedes. Jesús había dicho: hay tribulaciones en este mundo. Y hay tribulaciones a causa de que hay maldad en el mundo. Nosotros no somos buenos. Nosotros hemos pecado, somos mentirosos y un montón de cosas. Por eso es que hay tanta maldad. No culpe a Dios por el mal. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de las pasiones de los hombres, de los deseos de poder. ¿De dónde vienen los secuestros y estas cosas? Las injusticias, de las ansias de poder del hombre. Y Jesús dijo: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. Y quiero decir esto. Pablo dijo en Hechos 14:22: por si acaso tenemos la idea equivocada de que ser creyente, porque ser cristianos no vamos a sufrir. No. Quizás somos los que más vamos a sufrir. Pero cuando sufrimos, sabemos quién está con nosotros. Sabemos, lloramos como los demás, pero en nuestras lágrimas Dios las seca, Dios las limpia. Dios renueva nuestras fuerzas. Para un creyente que confía en el Señor, puede pasar una noche difícil, terrible, angustiada, pero ocurre un fenómeno espiritual. La Biblia dice que cada mañana sus misericordias se vuelven a renovar. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo día. Hoy es el día en que pondré mis ojos en el autor y consumador de la fe y de la paz. Y yo no sé si usted tiene falta de paz, si está angustiado, no sé qué situación tiene, pero la paz está ofrecida. Y si usted quiere que oremos porque ha tenido falta de paz y se ha sentido abrumado en estos días, yo le invito a que venga aquí conmigo y oremos. Todos los que han sentido falta de paz, salga de su lugar y venga conmigo y vamos a estar orando, pidiéndole a Dios por esto. Dios les bendiga.